su política de vivienda y en especial, específicamente, sobre la cuestión de los desalojos. Y lo hacía al amparo del informe que prácticamente 24 horas antes había presentado Amnistía Internacional respecto al cumplimiento por parte del Estado español de los compromisos firmados ante diversos tratados internacionales, en concreto en la cuestión del derecho a la vivienda. Y lo hacíamos en un marco en el cual, se lo dijimos al Gobierno, sistemáticamente se están incrementando año tras año, y así ha quedado de manifiesto en los datos del primer trimestre de este año, digo que se están incrementando los desalojos de viviendas en nuestro país. Una situación alarmante que además se enmarca en unos datos auténticamente pasmosos, ¿no?, cuando los comparamos con los de otros países de nuestro entorno. Apenas un 2% de las viviendas de nuestro país son viviendas de tipo social o tienen algún tipo de aportación social, frente a porcentajes muy superiores de otros países de nuestro entorno, desde el 32% de los Países Bajos hasta el 17% de Francia. Cuando en nuestro país, además, hay más de 3.400.000 viviendas vacías de diversa titularidad. Señorías, eso supone el 30% de las viviendas vacías de toda la Unión Europea. No tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación estos datos en nuestro país. El informe de Amnistía Internacional planteaba todas estas cuestiones y, sobre todo, cómo en nuestro país un principio, un derecho, como es el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de la Constitución, se ve sistemáticamente falto de cobertura por parte de los poderes públicos, porque los poderes públicos no lo han desarrollado legalmente mediante una ley específica que prevea cómo los derechos que consagra ese artículo 47 pueden ser reclamados por la ciudadanía ante la instancia judicial. Nosotros también en nuestra intervención reclamamos la validez de aquel artículo 128 de la Constitución que subordina al interés general toda la riqueza del país, que algunos levantan pollas cuando lo recordamos, pero que sin duda es absolutamente pertinente cuando se trata de hablar del enorme número de viviendas vacías y del incumplimiento del derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos de este país. Por todo eso hemos presentado esta moción, que trae 14 propuestas concretas, 14 propuestas para tratar de solucionar los problemas que el informe de Amnistía Internacional planteaba y que hemos extraído de ese propio informe. Sus señorías lo conocen, pero no puedo pasar por alto el comentar algunas cuestiones fundamentales, como es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se reclama en el punto primero, el establecimiento de mecanismos que supervisen la negociación entre las partes cuando va a haber un desalojo, para que haya igualdad de armas, se dice, entre ambos, que se paralicen todos los desahucios hasta que estas dos cuestiones se pongan en marcha y los jueces puedan supervisar de forma personal cada desalojo y no sean simplemente un número en el registro de la propiedad, sino que se analice específicamente el cumplimiento o la salvaguarda del derecho a la vivienda de la familia que pretende ser desalojada. A partir de ahí planteamos también ampliar el parque de vivienda social, es decir, corregir la política de vivienda que viene desarrollando el Gobierno y que, bajo nuestro punto de vista, y no solamente el punto de vista de mi grupo parlamentario, es absolutamente insuficiente. Y, por lo tanto, que las comunidades autónomas, que en buena parte tienen transferidas la competencia sobre vivienda, sean auxiliadas por el Estado para implementar nuevas medidas, mejoras en el acceso a la vivienda. En este sentido, las políticas activas que pongan en marcha, o sea, que hagan real el desarrollo del artículo 47 de la Constitución, son absolutamente básicas para nosotros. Planteamos también la ratificación por parte del Gobierno español, por parte del Estado español, de la Carta Social Europea y de su protocolo adicional. Planteamos que se apliquen las recomendaciones de los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, tal y como reclamaba el informe de Amnistía Internacional. Reclamamos, aunque estamos al final de la legislatura y sabemos que las limitaciones son importantes, pero no obstante el Gobierno de España todavía pretende que antes de que acabe esta legislatura tramitemos los presupuestos generales del Estado, así que vemos absolutamente pertinente el planteamiento de traer un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda que salvaguarde los derechos constitucionales. Planteamos también que, a la hora de recoger los datos
relativos a los desahucios de viviendas, que, como quedó claro en la interpelación, tienen importantes carencias, puesto que no se recogen de forma pormenorizada y de forma desglosada. Pues plantear en esta moción también que el Instituto Nacional de Estadística recoja la información desglosada por género, edad, nacionalidad, condiciones de vivienda, ejecuciones hipotecarias, desalojos y demás, porque es un instrumento básico de las administraciones públicas, de cualquier administración pública, disponer de datos lo más concretos y completos posibles para implementar cualquier tipo de política. Complementamos las propuestas con cuestiones relativas a formación necesaria dentro de la Administración de Justicia y la realización de un censo actualizado de viviendas vacías que pueda servir como instrumento básico para poner en valor ese enorme número de viviendas vacías existente en nuestro país. En definitiva, se trata, señorías, de una serie de medidas que mi grupo parlamentario traslada desde el informe que ha hecho Amnistía Internacional. Por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara, concluyo ya, se han presentado enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista son adición de 4 puntos, que a mi grupo parlamentario le parece muy bien y que no tenemos el más mínimo inconveniente en añadir a los 14 que habíamos planteado originalmente. Y por parte de Convergencia, el Grupo de Convergencia y de Unión, se nos ha trasladado una propuesta también de modificar algunos puntos. Y el único problema que tenemos con esta propuesta, que la podríamos aceptar en aras a sumar más votos a una propuesta favorable, a la propuesta inicialmente presentada por mi grupo parlamentario, es que desaparece o se hace desaparecer la referencia específica a la Sareb. Si se mantiene esa referencia a la Sareb y podemos contemplarla en el acuerdo, no habría problema por parte de mi grupo parlamentario de… Señor Sixto, tendría que ir terminando. Sí. Y concluyo haciendo referencia a una noticia que hoy mismo ha aparecido en la prensa valenciana y que alarma a muchas comunidades de propietarios, hablando precisamente de la Sareb. La enorme deuda que de todas estas viviendas que han sido objeto de desalojo y de recuperación de la propiedad por parte de los bancos, la enorme deuda que la Sareb y los bancos están acumulando con las comunidades de propietarios y que sistemáticamente se incrementa sin que el Gobierno de España continúe sin hacer nada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sixto. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo de Convergencia y de Unión